Muy buenos días. Un cafecito con Lira, permítanme. Estoy aquí en la gran ciudad de Carúpano. Tomarse un café aquí es obligado. Y lo invito a usted a que se tome un café con nosotros. Y si está en buena compañía, mucho mejor. Les está hablando su amigo Raúl Lira, tomándose un café. Y está usted viendo un cafecito con Lira. Hoy vamos a hablarle sobre el impuesto de las grandes transacciones financieras. Impuesto inventado acá en la gran Venezuela. Un impuesto para complicar más la situación de caos y anarquía que hay en el país, desde el mundo industrial a el pequeño comerciante. Vamos a llamar emprendedores. Esto se ha convertido en un drama. Entonces el gobierno se buscó unos asesores espectaculares y estos asesores, junto con las grandes ideas de los sabios de la revolución del socialismo del siglo XXI, pensaron en esto: impuesto, grandes transacciones financieras, IGTF. ¿Ya cayeron? Bueno, este impuesto que acaba con la nación y acaba con el comercio, está bueno el café, se inventó en Venezuela. En realidad que yo no tengo registro de si existe en el país o en otro país algo similar, parecido, pero existe aquí. Fíjense, voy a darles más o menos una idea de su origen. En la República del Ecuador, república más libertada por la gesta emancipadora venezolana, Ecuador. En Ecuador decidieron ellos dolarizar su economía. Por supuesto, conversaron con los Estados Unidos de Norteamérica, el Banco del Tesoro, esto, aquello, lo otro. Bueno, ellos tienen sus remesas de dólares, el dólar circula como moneda oficial y atajaron todo el problema de inflación, superinflación, desastre, que se normalizó. La economía ecuatoriana ha evolucionado para bienestar de su población. En términos generales, la industria y el comercio se han estado desarrollando, en términos generales han estado planteándose desarrollos espectaculares dentro de Ecuador desde el punto de vista económico. En vista de ese gran auge económico, de ese gran parado que le dieron a la inflación, pues los sabios, genios, intelectuales del socialismo del siglo XXI decidieron que Venezuela debería de tener algo por el estilo. Entonces se buscaron a dos asesores, pagándolos en dólares, una nimiedad. No le voy a decir el precio porque les puede caer mal el café. El detalle es que los dos asesores se horrorizaron con la idea. ¿Cómo vamos a estar dolarizando a la economía venezolana? No, de ninguna manera. Nada que ver. Quiero decirles como dato curioso que las dos personas que contrató el Estado venezolano para ver si dolarizaba la economía fueron a dos ecuatorianos, dos economistas ecuatorianos. Ojo, fueron, dato curioso, fueron los dos únicos economistas que se opusieron a que Ecuador dolarizara su economía. Pero lo voy a volver a repetir. Estos dos economistas ecuatorianos que contrató Venezuela fueron los dos que se opusieron a que Ecuador dolarizara la economía. Hoy por hoy, para el continente americano, la economía de Ecuador superó su secollo, superó la inflación, superó el problema por la medida aplicada. Hoy por hoy la economía ecuatoriana ha evolucionado, ha avanzado de manera espectacular. Pero para estos dos ecuatorianos no, en una posición político-partidista terrible, y decidieron que en Venezuela no se debe de hacer. Pero la genialidad no termina ahí. Si en dado caso se le puede decir genialidad, buscarse al par de economistas que no acertaron en toda su estructura, visión
y opinión económica, porque está sucediendo todo lo contrario a lo que ellos planteaban. Ellos plantearon que si se dolarizaba la economía ecuatoriana, eso iba a ser un desastre. Bueno, mire, pues si ese es un desastre, bienvenido sea para nuestro país, porque definitivamente no lo es. Esta superinflación atajada en Ecuador mediante este cambio, pues no fue aprobada. Nicolás Maduro, un hombre que sabe de economía, claro, cuando manejaba el autobús, él no sabía, era chofer de autobús, sépalo. Cuando él manejaba el autobús tenía un libro de economía, iba leyendo teorías económicas. Y entonces fue absorbiendo mucho de lo que es la balanza de pago, las cuentas nacionales, el flujo de caja, todas estas cosas. De broma no aprendió que la primera derivada le daba algunos valores y la segunda derivada de la misma ecuación le daba otros valores. Mire, espectacular lo que aprendió este hombre de ser chofer de autobús y hoy por hoy es presidente de Venezuela. La nación más rica del planeta Tierra, decimos nosotros. Ojo. Nicolás Maduro Moro paga en divisa, en dólares, a las personas que no quieren el dólar para solventar el problema en Venezuela y no lo quieren para mantener la evolución boyante, espectacular de la economía ecuatoriana. Pero ellos quieren cobrar en dólares, no quieren cobrar en moneda cubana o en moneda china o en moneda rusa, no, ellos quieren cobrar en dólares. Importante. Y entonces se le ocurrió a Patricio Rivera y a Fausto Herrera, los dos ecuatorianos economistas, a decirle al gobierno, a Nicolás Maduro y a su entorno, le dijo, bueno, pero vamos a hacer un impuesto de las grandes transacciones financieras. Fíjense que los dos angelitos ecuatorianos fueron asesores de Correa, Rafael, expresidente de Ecuador. Se podrán imaginar, ¿no? El nivel de asesoría que le estaban dando. Estos son un par de economistas que están muy mal vistos dentro de la comunidad financiera, bancaria, dentro de la comunidad de los profesionales de la economía. Porque ellos levantaron la voz tanto para oponerse a la dolarización de la economía ecuatoriana, que la realidad en Ecuador ha sido totalmente adversa a lo que ellos planteaban. Y hoy por hoy el mismo Ecuador ha leído que tras línea subyace en su mensaje un veneno oculto, un sesgo político partidista terrible. Y por eso es que ellos se oponían a que buscasen la solución a través de la dolarización. Esto prosperó en los ojos del chofer de autobús, del presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Prosperó de tal forma de que no dolarizaron, no se sentaron a hablar con el Banco del Tesoro o con las autoridades norteamericanas y sí acogieron de beneplácito el impuesto de las grandes transacciones financieras. El diputado Luis Eduardo Martínez planteó que la reforma parcial del decreto con rango, valor y fuerza de ley del impuesto a las grandes transacciones financieras, aprobado el 3 de febrero del 22 y con el voto negado de estos diputados de la oposición, en nada contribuyeron para la necesaria recuperación de la economía nacional. Por ello aseveró el diputado en cuestión, que forma parte de la comisión parlamentaria que tiene que ver con la parte financiera y económica del país y sus leyes. Aseveró que hoy los parlamentarios están obligados a reformarla, la bendita ley que crearon del impuesto a las grandes transacciones financieras. Porque no queda ninguna duda que esta ley está perjudicando a todos los sectores que intervienen en el campo, en el ámbito productivo del país. La vida nacional recibió un balde de agua fría con este impuesto de grandes transacciones financieras. Y el último que paga este impuesto es el consumidor final. Es como el IVA. El IVA para estos revolucionarios, ¿cómo decirles? ¿Qué me cuesta?
Un revolucionario no hace eso. Una persona que cree en Karl Marx y que tiene el libro del Capital bajo el brazo y que es su Biblia, no puede estar de acuerdo con el IVA. ¿Usted cree que en estos 25 años esta gente que dice ser revolucionaria ha planteado eliminar el IVA? No, todo lo contrario, ha inventado un montón de impuestos, entre ellos el impuesto a las grandes transacciones financieras. Este nuevo impuesto que viene, esta es la gota que está rebasando el vaso. Está reventando la industria, está reventando al comercio mayor, mediano, menor y al emprendedor que no haya que hacer con esto. ¿Qué tal? Usted no lo cree, ¿verdad? Bueno, eso lo debemos a este par de ecuatorianos que le pagamos en dólares porque ellos no quieren dolarizar, pero ellos sí quieren cobrar en dólares. Entonces, estamos ahora en una economía con una hiperinflación y con un impuesto nuevo que es el impuesto a las grandes transacciones financieras, así como para ponerle la guinda arriba en ese helado suculento que le presentan a ustedes. Los señores ecuatorianos cobraron en dólares y se fueron a vivir de la inmensa fortuna que les pagó Nicolás Maduro Moro, que consideró que ellos sí son economistas, pero los nuestros, los venezolanos, los que alertaron, los que le pidieron no lo haga, esos no son economistas. Esos son ecuálicos. Es así como lo llaman. Ecuálicos. ¿Está claro? Es una forma de segregar, marginar a parte de la población venezolana. Por lo tanto, si usted es ecuálico en Venezuela, si usted opina, no vale la opinión. No me interesa si tienes o no tienes la razón. Eres ecuálico. Y así quedas. ¿Qué tal? Impuestos, grandes transacciones financieras ecuatorianas. ¿Qué les puedo decir? Nos van a aplicar el impuesto. Por eso nos vamos a retirar hoy temprano. Felices. Será hasta la próxima.